¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Empate a uno en el debut de Xabi Alonso y del Real Madrid en el Mundial de Clubes, un partido en el que el equipo blanco fue de menos a más. Ese gol de Gonzalo en la primera parte que parecía allanar el camino para una victoria, luego un penalti infantil de Asensio y lamentablemente esa pena máxima que falló Valverde en el tiempo de descuento que le hubiese significado al Real Madrid los 3 puntos. Quédate hasta el final del video porque vamos a analizar todo lo que nos dejó la primera presentación del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Un partido de dos caras en el que en la primera parte el propio Xabi Alonso lo reconoció en rueda de prensa posterior al partido. Se vio un equipo espeso, desconectado, quizás con esas secuelas de la pausa que hubo al final de la temporada, incluso con algunos vicios que se había adquirido en la última etapa de Carlo Ancelotti. Y luego, a pesar del fuerte calor que hacía en Miami, se jugó a más de 30 grados y se veía el cansancio habitual o normal de los jugadores por esa alta temperatura con la que tuvieron que jugar los 90 minutos. Es algo que quizás afectó sin duda el rendimiento del equipo, pero bueno, más allá del calor, en el segundo tiempo se vio un equipo un poco más junto, más conectado, quizás con una idea un poco más clara, si bien en apenas 3 entrenamientos es imposible que Xabi Alonso o ningún entrenador le cambie la cara a un equipo, pero bueno, sí se vieron brotes verdes en ese segundo tiempo, después de esa primera parte en la que el equipo se vio desconectado con balón, insisto, con algunos vicios que se habían visto ya al final de la temporada. Sin balón había quedado expuesto ante los ataques del Al Hilal. Vimos a Courtois haciendo buenas paradas, incluso en esa primera parte, esos primeros 15 minutos. Pero es que si revisamos el momento de ataque del partido, bueno, se ve claramente cómo hasta el gol de Gonzalo, que vamos a analizar posteriormente en el video, bueno, el Al Hilal tuvo varias ocasiones, una de Marcos Leonardo, también un rebote o un remate de Milinkovic Savic que terminó salvando Courtois y que generó incluso una falta peligrosa de Valverde en la frontal del área, pero hasta ese momento el Madrid lucía, insisto, como terminó la temporada con Ancelotti, bueno, y es normal que todavía Xabi Alonso no haya podido imponer su mano. A partir de allí, bueno, el gol llegó contra, como dicen los ingleses, contra el ritmo del juego. Ese gol de Gonzalo en una contra rápida que salió desde un robo de balón de Alexander Arnold, que evidentemente con Dinghausen fue una de las novedades, jugando su primer partido de blanco. Y bueno, ese robo de Alexander Arnold que generó una rápida salida con el propio Gonzalo, que aunque actuó como delantero centro por la baja de Mbappé, que se perdió el partido por ese cuadro gripal que lo viene quejando desde la llegada de Estados Unidos. Bueno, Gonzalo se revolvió rápidamente, condujo esa contra, luego se juntó con Vinicius, Valverde, la apertura a la banda para Rodrigo y luego el centro que definió bien Gonzalo con un doble toque que seguramente los aficionados del Atlético de Madrid les habrá dolido porque les recordó que el penalti correctamente anulado de Julián Álvarez, pero bueno, esa muy buena definición de Gonzalo que sin duda abrió el marcador y parecía allanar el camino para una victoria. Me quiero quedar con ese ataque por los 4 carriles, vemos como en la imagen está Rodrigo abierto por la derecha, Gonzalo que llegaba por la izquierda, con Valverde y con Vinicius ocupando posiciones más centrales, así que esto es quizás una de las pocas cosas que ya les ha podido indicar Xabi Alonso, en ese contragolpe no estorbarse, como alguna vez vimos a Vinicius y Mbappé a mediados de esta temporada, pero incluso cuesta hablar de la misma temporada que ya vimos con Ancelotti. El Mundial de Clubes en teoría es todavía parte de la temporada y la próxima comenzará luego de las vacaciones de verano, pero lo importante es eso, que se atacó bien, ese contragolpe, que fue una de las pocas acciones destacables del Real Madrid en el primer tiempo. Bueno, se llenaron los 4 carriles y así fue que se pudo abrir el campo con Rodrigo y luego con la definición de Gonzalo. Luego, lamentablemente, llegó ese penalti inocente, absurdo, de Asensio, que bueno, en descargo de él también hay que reconocer que por eso fue cambiado al descanso. También, al igual que Mbappé, estaba sufriendo un cuadro viral, una suerte de resfriado, de gripe. Así que seguramente el cambio de clima y el uso de aire acondicionado en Estados Unidos afectó también a Asensio, que bueno, tuvo que jugar porque sabemos todavía las bajas que tiene el Real Madrid en defensa. Rudiger no llegó a tiempo, aún no se cuenta con Álava, ni hablar de Mendy, que también va a ser baja de larga duración. Así que, bueno, Asensio cometió esa falta imprudente, inocente, que se podía evitar, perdiendo un duelo allí quizás por exceso de confianza ante Marcos Leonardo, luego lo agarró y no había dudas que era pena máxima y bueno, de esa manera llegó al empate del Al Hilal con el que se llegó al descanso. El propio Xabi Alonso reconoció que no le gustó lo que vio en el primer tiempo. Vimos un equipo, insisto, con algunas secuelas, algunos vicios de la época pasada de Ancelotti, lo que mostraron en la temporada anterior, en la cual el equipo se replegaba pero sin una idea defensiva, era más como a ver mirar que el otro equipo tuviera el balón. Se replegaron en un bloque bajo que sin duda no es la idea de Xabi Alonso. Esto es un vicio adquirido que va a tener que ir poco a poco corrigiendo el entrenador Tolosarra, pero bueno, poco a poco el Real Madrid fue saliendo y terminó quizás dominando esa primera parte contra un Al Hilal que se plantó en campo rival, que fue valiente de la mano de Simone Inzaghi, el técnico del Inter que ahora dirige al equipo saudí.
y que bueno, supo abrir el campo con los laterales, también con la llegada, bueno, conocemos jugadores como Cancelo, entre otros, el propio Milinkovic Savic, Marcos Leonardo, jugadores que son de primer nivel, que fueron contratados con la chequera por el equipo árabe y que bueno, sin duda complicaron en algunas ocasiones al Real Madrid en ese primer tiempo, sobre todo, como digo, abriendo el campo en el cual todavía hay que ajustar algunos movimientos. Los extremos intentaron retrasarse con un 4-3-3 que en principio alineó el Real Madrid con Rodrigo y Vinicius por afuera y Gonzalo siendo la referencia ofensiva, pero con un 55% y hasta 11 remates en ese primer tiempo, insisto, con alguna buena parada de Courtois. Bueno, sin duda el Al Hilal dominó ese primer tiempo y sin duda había cosas por corregir en el descanso. Una de esas novedades que vimos sobre todo en el primer tiempo fue la posición de Alexander Arnold, que como sabemos no es un lateral al uso, sino que suele venirse al centro cuando el equipo requiere un poco más de creación, lo hacía en el Liverpool, y parece también que en este primer partido fue lo que le pidió Xabi Alonso. Veíamos cómo Rodrigo era el ocupante abierto por esa banda derecha, mientras que el lateral inglés ocupaba una posición allí casi de interior, juntándose con Valverde, con Tchouaméni, con el propio Bellingham. Y bueno, si bien no logró efectividad, porque el Real Madrid ni siquiera tuvo el balón y tampoco generó peligro hacia el arco del Al Hilal, defendido por Bono, pero bueno, es una de las primeras novedades tácticas que vimos en ese primer tiempo. Para la segunda parte hubo el cambio obligado, insisto, por la situación difícil de Asensio con ese cuadro gripal. Y la novedad fue el que el ingreso de Arda Güler hizo retrasar a Tchouaméni, que hizo un buen primer tiempo allí como pivote, como centrocampista. Tchouaméni se retrasó a la defensa para compartir allí el eje con Dinhausen, que para mí fue el mejor del partido, lo vamos a analizar más adelante en el video. Y bueno, al retrasarse Tchouaméni, Arda Güler ocupó una posición ahí, una suerte de interior, y fue Valverde el que se ocupó de ser en el mediocentro, el auténtico pivote del equipo. En el segundo tiempo ya el Madrid, con la entrada de Güler, pero con una colectividad distinta, se plantó en el campo rival. Bueno, vimos como los 10 jugadores de campo prácticamente pasaron la línea del centro del campo. En varias ocasiones vimos a los 10 jugadores del Real Madrid atacando allí en la frontal del área del Al Hilal. Y bueno, prácticamente solo faltó el gol. Gonzalo hizo un buen partido como rematador, no solo por el primer gol que ya analizamos, sino que también tuvo varias ocasiones, siendo bien por el juego aéreo, inquietando allí a los centrales del Al Hilal. Y bueno, sin duda que ha demostrado que el canterano, que ya le recordamos en aquella Copa del Rey contra el Leganés, haciendo el gol de la clasificación, y bueno, que sin duda es un jugador válido para esta plantilla, sobre todo con esa condición de rematador que no abunda demasiado en la plantilla del Real Madrid. Rápidamente Arda Güler con un remate al palo, bueno, ya demostró su presencia y para mí fue el mejor centrocampista que tuvo el Real Madrid. Insisto, no fue un gran partido prácticamente de ningún jugador, pero Arda Güler empezó a tener la pelota, a intentar juntarse con sus compañeros y con esa calidad que lamentablemente vemos que ni Tchouaméni, ni Valverde, ni Bellingham pudieron mostrar. Estamos claros que es un torneo que llega en una suerte de pretemporada, pero es que ni siquiera se ha terminado la propia campaña. Entonces, es lógico que algunos jugadores como el propio Bellingham no estén en su mejor momento. Tampoco vimos bien a Vinicius. Rodrigo no ganó un duelo, perdió los 6 que disputó. Y bueno, es un jugador que sabemos que está en una suerte de limbo de si va a continuar o no en el equipo, pero me quiero quedar con lo positivo y fue esa presencia de Arda Güler que dio más de 40 pases en solo 45 minutos, que se juntó con sus compañeros y como digo, tuvo un remate al palo que pudo ser el tanto de la victoria, pero que lamentablemente le faltó ese poco de fortuna. También me gustó lo de Dinhausen desde el centro de la defensa, no solo firme en sus duelos, sino que también con balón, bueno, mostró lo que ya hemos hablado aquí en el video que hemos hecho previo cuando se confirmó el fichaje, es un central con mentalidad de centrocampista, lo vimos enviando pases verticales, superando líneas de presión con la conducción, también con ese pase hacia sus compañeros, en línea totalmente vertical hacia la ofensiva. Y bueno, yo creo que es uno de los jugadores que fue un aspecto positivo del partido, si bien no tuvo una actuación descomunal, no se puede decir bueno, que haya sido la reencarnación de Sergio Ramos todavía, pero me gustó la confianza que mostró y como digo, sobre todo esa calidad para sacar al equipo desde atrás y bueno, como digo, en ese segundo tiempo fue también clave en plantar la defensa prácticamente en el centro del campo. Yo estoy seguro que esto que vemos, ese equipo buscando asociaciones ofensivas en campo rival, es lo que quiere Xabi Alonso. Y que bueno, insisto, se pasó de un primer tiempo, vamos a decirlo así, de la era Ancelotti a un segundo más parecido a lo que va a ser el equipo con Xabi Alonso. El calor sin duda fue un aspecto fundamental. Vimos jugadores incluso en las pausas de hidratación, bueno, prácticamente duchándose allí en la banda, afectados por el calor que hacía en Miami, pero bueno, el equipo terminó bien físicamente porque dominó en ese segundo tiempo. Si hubiese sido un tema solo físico, se hubiese caído, digamos, el vértigo que intentó imponer el Real Madrid en el segundo tiempo. Lamentablemente, ese penalti sobre Fran García en el tiempo de descuento, que bueno, era prácticamente darle los 3 puntos al Real Madrid, no se pudo confirmar porque Valverde no pudo rematar, no pudo marcar, algo timorato allí, el uruguayo que fue capitán además, un partido importante para él, el primero del Real Madrid de un Mundial de Clubes.
Valverde fue el capitán, pero lamentablemente no se tenía esa confianza para el penalti. Ya estaba Modric en el campo, quizás hubiese sido ideal que el croata lo cobrara, pero bueno, hablar a posteriori es muy fácil. Se le dio la oportunidad a Valverde, no tuvo totalmente confianza, remató allí hacia la derecha de Bono, que bueno, con una estirada buena le tapó el remate. Bueno, esto prácticamente definió el partido, un empate que sin duda es un sinsabor, es una suerte de frenazo con la expectativa que teníamos, pero me quedo con lo del segundo tiempo, en el cual el Madrid mostró quizás lo que va a hacer en los próximos encuentros con Xabi Alonso en el Mundial de Clubes. Ya solo queda esperar el domingo, ese segundo encuentro contra el Pachuca, que sin duda es uno de los rivales débiles del grupo. El Real Madrid debería de confirmar allí su presencia con unos 3 puntos que ya lo sitúen mejor en la clasificación. Y la próxima semana se terminará la ronda de grupos con el Salzburgo. De esta manera me despido. Si te gustó el análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.